En este ejercicio vamos a estudiar un modelo de importaciones de hortalizas que realizan las 50 ciudades españolas desde Murcia. Entonces, nuestra variable endógena es import, valorada en miles de euros, y es el volumen, el valor del volumen de las hortalizas que compra cada ciudad a Murcia. Y luego, como variables explicativas, tenemos en primer lugar la renta, valorada también en miles de euros, es el nivel de renta de cada una de las ciudades que compran esas hortalizas. Y luego también GPUB, que es el gasto en publicidad, también en miles de euros, que realiza cada ciudad que compra dichas hortalizas a Murcia. Y además tenemos dos variables ficticias. La primera es costa, que vale 1 para ciudades que están en el litoral y 0 para ciudades en el interior. Y la segunda variable ficticia es una que llamamos ciudad, que vale 1 si la población supera los 30.000 habitantes y 0 si es una población inferior a ese número de habitantes. En este caso consideraríamos que este municipio pues es un pueblo pequeño. Se nos pide en primer lugar que escribamos el modelo que consideremos más adecuado para contrastar si la elasticidad de las importaciones respecto a la renta muestra diferencias en función del tamaño de la población y que indiquemos la hipótesis nula y alternativa del contraste. Bueno, como nos están diciendo que tenemos que medir la elasticidad de las importaciones respecto de la renta, sabemos que las elasticidades, cuando las queremos medir, debemos formular un modelo doblemente logarítmico, en el que los logaritmos afecten tanto a la variable endógena como a la variable explicativa. Como además nos dicen que queremos saber las diferencias en esta elasticidad en función del tamaño de la población, que esto se mide con la variable ficticia la variable ficticia ciudad, en este caso debemos meter esta ficticia de forma multiplicativa junto con el nivel de la renta en logaritmos para que afecte justamente al parámetro de la pendiente, que en este caso nos informa de la elasticidad renta de las importaciones. Entonces, ese sería el modelo. La variable endógena en términos logarítmicos, una constante, la variable explicativa en logaritmos también la renta, y una segunda variable, que sería el producto del logaritmo de la renta por la variable ficticia. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula que debemos contrastar? Pues justamente si el parámetro beta 3, que es el que nos informa de esa diferencia en la elasticidad en las ciudades, o no, pues es 0 o distinta de 0. Si aceptamos la hipótesis nula, diremos que, como beta 3 aceptamos que es no significativa, en este caso diremos que no hay diferencias entre las ciudades pequeñas y grandes en cuanto al volumen de importaciones. Mientras que si rechazamos la hipótesis nula, entonces beta 3 será distinto de 0 y eso significará que sí existen diferencias en las importaciones entre poblaciones grandes y pequeñas. En el segundo apartado de este ejercicio se nos pide que escribamos el modelo que se considere más adecuado para contrastar si el cambio porcentual de las importaciones murcianas ante un cambio porcentual en la renta para las ciudades de costa es mayor que la unidad y que indiquemos la hipótesis nula y alternativa del contraste. Fijaos que en este caso debemos formular un modelo doblemente logarítmico tanto para las importaciones como para la renta, porque nos están pidiendo que analicemos el cambio porcentual en una variable ante un cambio porcentual en la otra, es decir, el parámetro que acompaña a la renta, esa elasticidad se consigue si formulamos el modelo doblemente logarítmico. Como además nos dicen que queremos hacer este estudio para las ciudades de costa, debemos incorporar de forma multiplicativa esta variable ficticia, de manera que esté multiplicando a la variable logaritmo de la renta. De esta forma, el modelo quedaría el logaritmo de las importaciones en función del logaritmo de la renta y luego una segunda variable que sería el producto del logaritmo de la renta por la variable ficticia costa. De esta manera podemos analizar los cambios en el parámetro beta 2, o sea, en la elasticidad de la renta, teniendo en cuenta pues, los cambios en la variable costa. Como nos dicen que analicemos si este cambio porcentual es mayor que la unidad, debemos formular el modelo en términos
de que la variable costa tome valor 1 y en esa circunstancia el parámetro que acompaña a la renta en logaritmos pues tendrá el coeficiente beta 2 más beta 3 y entonces sobre este coeficiente habrá que hacer la hipótesis nula y alternativa. Nos piden que contrastemos que el coeficiente que acompaña al logaritmo de la renta, es decir, beta 2 más beta 3, sea mayor que la unidad. Como sabemos, no podemos formular la hipótesis nula en términos de desigualdad, por lo tanto, lo que hacemos es formular la hipótesis nula igualándola, esta suma de coeficientes, a la unidad, y la hipótesis alternativa será pues que la suma es mayor que la unidad. En este caso, deberemos hacer un contraste F y en caso de rechazar la hipótesis nula, entonces en esa situación aceptaremos que esta elasticidad es mayor que la unidad. Respecto del tercer apartado de este ejercicio, nos dice que ahora se considera el siguiente modelo, donde tenemos las importaciones en función pues, de la variable ficticia costa, de la variable ficticia ciudad, del producto de costa por ciudad, de la variable renta, de renta por ciudad y de renta por costa. Fijaros que ahora tanto las importaciones como la renta están sin logaritmos, por lo tanto el coeficiente que acompaña a la variable renta, este beta 4, será la propensión marginal de la renta a las importaciones, ¿de acuerdo? Entonces se nos pide ahora que queremos saber si es cierto que la propensión marginal a importar de las ciudades costeras es estrictamente menor que la de las ciudades de interior, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que fijarnos en que nos piden ciudades costeras frente a ciudades de interior. Ciudades hemos dicho que son las poblaciones grandes, es decir, en este caso la variable ciudad, que indica el tamaño de la población, tomará valor 1, que es cuando la población es grande, ¿de acuerdo? Entonces es cuando estamos centrados en las ciudades. Y dado que estamos centrados ya en las ciudades, ahora podemos analizar qué ocurre con la propensión marginal a importar, es decir, el beta que acompaña a la renta, pero en las ciudades de costa frente a las ciudades de interior. Entonces, esa diferencia entre ciudades de costa e interior nos la da la variable que está considerando el producto de la renta por la ficticia costa. Concretamente, entonces, es el parámetro beta 6 sobre el que debemos centrar la atención. Esto es lo que nos dará la diferencia en la propensión marginal a importar entre estas ciudades de costa y de interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si queremos contrastar que esta propensión es estrictamente menor en las ciudades de costa que en las de interior, entonces este parámetro deberá ser negativo. Por lo tanto, también, de nuevo, como hemos hecho antes, formularemos la hipótesis nula igualando a cero el parámetro de beta 6 y la alternativa será beta 6 negativo. En esta situación haremos un contraste de la T de Student y necesitaremos hacer un contraste de una sola cola, ¿de acuerdo? Dejaremos la cola de la izquierda, que será la que nos delimite la región de aceptación de la de rechazo. Y en caso de rechazar la hipótesis nula es cuando podremos afirmar que esta propensión marginal a importar en las ciudades de costa es menor que en las ciudades de interior. En el cuarto apartado del ejercicio se nos ofrece un modelo estimado, que es este de aquí, donde fijaros que la variable endógena está en logaritmos y la variable renta también está en logaritmos, por lo tanto este parámetro será una elasticidad. Además, bueno, aparecen también las variables ficticias costa, ciudad, el producto de costa por ciudad y luego el logaritmo de la renta por ciudad y el logaritmo de la renta por costa. Por lo tanto, tenemos que todas las posibilidades de distintos tipos de ciudades pueden afectar a la constante de distinta forma y también a la pendiente. Entonces, en este apartado 4 se nos hacen a su vez 3 cuestiones. La primera cuestión es que calculemos e interpretemos la diferencia de importaciones esperadas
entre dos ciudades de igual nivel de renta, una de costa y otra de interior. Entonces, debemos centrar la atención en lo siguiente, es en la cuestión de que nos piden la diferencia de importaciones esperadas, es decir, no sobre la pendiente, porque entonces nos hablarían de elasticidades o de efecto de la renta. Como nos hablan de las importaciones esperadas, tenemos que analizar el cambio que sufre la constante del modelo ante cambios en lo que nos dicen, concretamente en una ciudad de costa frente a una ciudad de interior. Entonces, como lo que nos dicen es que comparemos dos ciudades, las ciudades, recordad que son las poblaciones de tamaño grande. Por lo tanto, vamos a centrarnos en este tipo de poblaciones, es decir, cuando la variable ciudad toma valor 1. Y en esa situación buscaremos las diferencias en la constante del modelo entre las ciudades de costa e interior, que eso nos lo da la variable ficticia costa. Entonces, vamos a tomar en el modelo teórico la esperanza de la variable endógena condicionada a que ciudad vale igual a 1. En esta situación tendremos una constante que será derivada de que la ciudad es igual a 1 y otra parte de la constante que sí que va a depender de si la ciudad es costera o de interior. Y luego además también afectará a la pendiente del modelo, pero a nosotros nos piden que analicemos la diferencia sobre las importaciones esperadas. En este caso, como digo, es centrarnos en los parámetros estos que van a modificar o no, dependiendo del tipo de ciudad, la constante del modelo. Entonces, el efecto de costa sobre la constante va a ser justamente pues este de aquí, la suma de estos dos parámetros. Sobre el modelo estimado que tenemos arriba, fijaros que como tenemos la variable endógena en este caso está en logaritmos, costa no está en logaritmos, por lo tanto si queremos hallar el porcentaje de cambio en las importaciones ante un cambio en la variable costa, entonces en esta situación tenemos que multiplicar por 100 el valor estimado de estos parámetros. Es decir, pues 100 por la estimación de beta 2 más beta 3, esto es igual a el 56%, que es lo que cambia el nivel de importaciones esperadas entre una ciudad de costa y otra de interior. En esta segunda sección del cuarto apartado, fijaros que nos piden ahora que calculemos e interpretemos la diferencia de la elasticidad renta a importar entre un pueblo y una ciudad si las dos poblaciones son de interior, y luego que contrastemos si esa diferencia es significativa. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que al pedirnos la diferencia en la elasticidad renta, nos están pidiendo que nos fijemos en el parámetro que acompaña al logaritmo de la renta, que se interpreta como una elasticidad, pues lo que es un modelo doblemente logarítmico. Además nos dicen que nos fijemos en poblaciones de interior, y dada esta condición de que sean poblaciones de interior, que nos demos cuenta a ver de si la elasticidad a importar entre un pueblo y una ciudad es significativamente diferente o no. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es centrarnos, como digo, en poblaciones de interior, por lo tanto, la variable costa va a tomar valor 0 y mirar las diferencias en la elasticidad, es decir, en el parámetro que acompaña a la variable renta, entre poblaciones grandes y pequeñas, ciudades y pueblos. Entonces, vamos a calcular la expresión del modelo teórico condicionado a que la variable costa sea 0. Entonces, en esta situación, bueno, la variable ciudad aquí aparece y tenemos el logaritmo de la renta y luego la variable renta por ciudad, es decir, la variable ficticia introducida de forma multiplicativa, lo cual nos va a permitir calcular la diferente elasticidad entre pueblos y ciudades. Entonces, en esta situación, la elasticidad en un pueblo se calculará condicionada a que la variable ciudad toma valor 0. En ciudades pequeñas, en ciudades de tamaño pequeño, esta variable toma 0. Por lo tanto, el parámetro beta 4 será el único que nos medirá esta elasticidad. En este caso, decimos que la elasticidad en un pueblo es de 0,46. La elasticidad en una ciudad, es decir, en una población de tamaño grande, ocurre cuando la variable ciudad toma valor igual a 1.
En esta situación, la elasticidad será la suma del parámetro beta 4 más beta 5. En este caso, pues 0,54. Y como nos piden que contrastemos al 5% si tales diferencias, o sea, en este caso la diferencia entre beta 4 y beta 4 más beta 5 es justamente el parámetro beta 5. Entonces, esa diferencia, para analizar si es significativa o no, pues tenemos que hacer el t-ratio de este parámetro, que se calcula como siempre, dividiendo el valor estimado de ese parámetro, que en este caso es 0,09, entre su desviación típica estimada, 0,11, esto es 0,81, que es menor que el valor de tablas de la t-de-Student a 0,05 de nivel de significación, que será epsilon medio, es lo que habrá que mirar, pero bueno, este valor de tablas va a ser cercano a 2 seguramente, por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis nula de que el parámetro beta 5 es igual a 0, por lo tanto diremos que no hay una diferencia significativa entre el comportamiento de poblaciones grandes y pequeñas dadas las ciudades de interior. ¿De acuerdo? Finalmente, la última sección de esta cuarta pregunta nos dice que contrastemos al 5%, si manteniendo todo lo demás constante, la diferencia en las importaciones esperadas entre un pueblo y una ciudad de la costa es la misma que entre un pueblo y una ciudad de interior. Entonces, nos tenemos que fijar ahora en diferencias en la constante de este modelo, porque nos piden que hagamos el cálculo sobre la diferencia en las importaciones esperadas, no sobre la elasticidad. Entonces, vamos a analizar con los parámetros que acompañan a esta constante, la constante por la variable ficticia costa, por la ciudad y por el producto de costa por ciudad. Entonces, como digo, vamos a ir analizando las diferencias con distintas situaciones. Vamos a poner el modelo centrado en las constantes, como digo, primero asumiendo que es una ciudad de costa, es decir, que la variable costa toma valor 1 y distinguiendo entre ciudades de costa, para ciudades de costa, pues el tamaño de la ciudad. Entonces, en ciudades grandes, tamaño de grande o tamaño pequeño. En una ciudad grande, entonces, las dos variables ficticias toman valor 1, por lo tanto, la constante será la suma de los parámetros beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3, porque en este caso todas estas variables tendrán valor 1. En ciudades pequeñas, en esta situación, la variable ficticia ciudad toma valor 0, con lo cual nos va a quedar solamente la constante como la suma de beta 0 más beta 1. Es decir, que la diferencia entre una ciudad grande y una ciudad pequeña, dado que estén las dos en la costa, pues va a ser la diferencia entre estos parámetros es justamente beta 2 más beta 3. Así se va a medir la diferencia. Vamos ahora a las ciudades de interior. En esta situación, la variable costa va a tomar valor 0 y ahora dentro de las ciudades de interior o poblaciones de interior, pues vamos a distinguir las poblaciones grandes de las poblaciones pequeñas. Entonces, las poblaciones pequeñas van a tener valor 0 en ciudad y las poblaciones grandes van a tener un 1 en ciudad. Entonces, poblaciones de interior que sean grandes, pues ahora la variable costa va a tomar 0, por lo tanto nos vamos a centrar en los parámetros beta 0 y beta 2. Esa será la constante del modelo. Mientras que en ciudades de interior y además ciudades pequeñas, pueblos, la variable ficticia costa toma valor 0, por lo tanto, lo único que nos va a quedar como constante va a ser beta 0. En esta situación, para ciudades de interior, la diferencia entre una ciudad grande y una ciudad pequeña va a venir dada por el parámetro beta 2. ¿De acuerdo? Y ahora ya, puesto que tenemos las diferencias entre las ciudades grandes y pequeñas dentro de la costa o de interior, aquí habíamos visto las diferencias que eran beta 2 más beta 3 y aquí era beta 2. Y entonces la diferencia entre esta situación y esta situación nos la da el parámetro beta 3, que es el que va a medir justamente lo que nos piden aquí, que las diferencias esperadas entre un pueblo y una ciudad de la costa, si es la misma que entre un pueblo y una ciudad de interior.
¿eh? Entonces consiste en analizar el t-ratio de este parámetro, pues dividiendo como siempre el valor estimado del parámetro entre su desviación típica estimada. En esta situación pues es el parámetro beta 3, 0,44 entre 1,04. Esto es 0,42, que también es inferior al valor de tablas de una t-student a 0,25 de nivel de significación, porque es una distribución de dos colas, y por lo tanto en esta situación aceptamos la hipótesis nula de que este parámetro es igual a 0, lo cual implica que no hay diferencias en el comportamiento de las importaciones esperadas entre un pueblo y una ciudad de costa y entre un pueblo y una ciudad de interior.